Familia RH, el podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, señores, yo tengo como sentimientos encontrados. Por un lado, un poquito triste, extrañando a nuestra queridísima Angie, que por causas de fuerza mayor no puede estar con nosotros el día de hoy. Angie, te mando besos, esperando que todo salga muy bien. Pero por otro lado, también estoy feliz porque mi co-host, muy conocido por ustedes, es mi amado esposo. Pero además mi colega del área de gestión humana. Así que Dorian Medina, bienvenido y cuéntame de una vez qué tenemos para hoy. Gracias. De verdad que encantadísimo de estar aquí. También deseándole a Angie pues que todo vaya muy bien. Pues contentísimo también porque el día de hoy pues me encuentro con Natalia Batista. Natalia Batista es una colega, hemos interactuado y compartido pues bastante. Natalia, pues dando ahí su resumen, ella es directora general y fundadora de Multiplicity, una plataforma pues súper conocida, una plataforma digital de evaluación de competencias. Además es cofundadora de Competenciando, que es una plataforma digital de desarrollo por competencias. Y en resumen es una líder muy conocida en toda Latinoamérica como referente por esa gestión de competencia y capital humano. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida Natalia y gracias por aceptar la invitación a RH el podcast. Sí. Un honor para mí, de verdad, aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar un tema con Natalia que es una persona a quien le agradezco mucho en mi carrera profesional y a quien le tengo un gran cariño también. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que nos interesa a todos, que es de la psicometría en el proceso de selección de personal. Y de paso vamos a hablar un poquito de competencias y psicometría en todo lo largo de nuestras carreras profesionales. Pero yo sé que a mucha gente le interesa porque se preguntará como que con qué se come eso. O sea, ¿para qué es que me aplican tantas pruebas y tantas evaluaciones en un proceso de selección de personal? Y también para esa gente joven que nos escucha, que se está abriendo camino, porque tenemos muchos estudiantes de maestría de gestión humana y de psicología industrial que nos siguen, pues que también aprendan pues un poco de este amplio mundo de las competencias y de la psicometría en el mundo de la gestión humana. Entonces, como dice mi amiga Angie, vamos a empezar por el principio. Como ella dice. Sí. Una preguntita básica, Natalia, para empezar. En palabras simples, ¿qué es la psicometría? ¿Y por qué es importante ese concepto? La psicometría, en palabras muy simples, llanas, ¿verdad? Y resumidito, un mundo muy amplio, que se resume en la medición de atributos psicológicos. Atributos psicológicos, personalidad, competencias, inteligencia. Y es sumamente importante porque es lo que cuantifica esas variables que entendemos como intangibles. La psicometría es la encargada a través de herramientas estadísticas, unas más sofisticadas, otras menos sofisticadas, que permiten cuantificar esos atributos psicológicos que vemos como intangibles. Entonces, por eso es que es tan importante porque le ponen números. Le ponen un número. No lo quería decir. Pero sí, le ponen un número. A eso que vemos como lo soft, por decir así. Podríamos decir soft, es una referencia, ¿verdad? Que nos permite tomar decisiones dentro de lo que son esas investigaciones estadísticas usando herramientas bien sofisticadas. Excelente. ¿Y cuál vendría siendo la diferencia entre una evaluación de psicometría y las otras evaluaciones que hacen las empresas o que hacen las organizaciones en ese proceso de selección de personal? Por ejemplo, una evaluación de conocimiento no es una evaluación psicométrica, porque ahí no hay variables psicológicas. Yo no estoy evaluando variables psicológicas, sino que yo estoy midiendo el nivel de conocimiento o qué tanto o poca información tengas. Por ejemplo, la entrevista no es una prueba psicométrica. No es. Porque algo que tiene que tener, ¿verdad?, para ser psicométrico es que use diferentes variables estadísticas para cuantificar eso. Y una connotación que tiene lo psicométrico es la estandarización. Y la entrevista, por más estandarización y más estandarizada que sea, no llega al nivel, ¿verdad?, de lo que es una investigación psicométrica. Claro. Porque hay una parte humana. O sea, hay un humano. En la psicometría, yo siempre digo, algo que pase por una herramienta psicométrica es frío como la hiel. Wow. Es frío como la hiel porque ahí son algoritmos, ahí son números que permiten cuantificar eso.
Entonces, la entrevista ya es la parte un poco de mirar al individuo de una manera más humana, donde sí interviene la persona. ¿Y cuáles competencias puede medir la psicometría, por ejemplo? Mira, yo pienso que lo primero es ver qué es competencias, porque a veces metemos cosas que no son competencias dentro de y la queremos medir de lo que es la medición. Entonces, competencia es todo aquello que está relacionado con el hacer, o sea, con lo que tú puedes observar que hace alguien. Algo que es una variable muy importante, ¿verdad?, de la psicometría, que es la validez de constructo, que tenemos a veces medir muchas competencias juntas. Por ejemplo, decir manejo de la complejidad. Y cuando tú lo lees, o sea, ahí hay muchísimas competencias juntas. Y una cosa muy importante es, y cuando se convierte realmente en psicometría, es que yo pueda asegurar esa validez de constructo, de que yo solo esté midiendo eso. No lo esté ligando con otra cosa. Un arroz sino con mango. que un arroz con mango. Y esos arrones con mango son los que dificultan luego la interpretación de eso. Porque entonces no sé si sí, si no. Y complejiza mucho lo que es el tema de la toma de decisión. Un buen instrumento de psicometría mide lo que tiene que medir. Si voy a medir flexibilidad, no la estoy mezclando con otra cosa, sino que estoy midiendo flexibilidad en todos sus detalles. Perfecto, me encanta. Entonces, Natalia, oriéntanos. Para un proceso, por ejemplo, de selección de personal, ¿qué evaluaciones se tendrían que tomar en cuenta y por qué es importante? Menos es más. Y pienso que a veces creemos que por medir mucho, usar muchos tests, estoy midiendo. Eso es como tú llegas a un restaurante que tienes un menú, ¿verdad? Que tiene muchísimas cosas. Y entonces tú no sabes qué elegir. Abruma. Y yo creo que esa es la palabra. Abruma al candidato y abruma a la empresa, que al final se le dificulta una decisión. Tú no sabes cuál es la prioridad de todo esto. Y psicometría es prima, hermana, amiga, sinónimo de estandarización. Porque ¿qué es lo que yo estoy buscando? Toda una serie de conceptos que me permitan una estandarización dentro del proceso. Entonces, menos es más. Yo diría que para saber, o sea, el decir que voy a aplicar es el cómo. Y pienso que lo que tengo que tener claro es el qué. ¿Qué hace competitiva a mi empresa en este momento? ¿Qué ando buscando? ¿Qué ando buscando? Pero saberlo de verdad, no porque lo leí en un libro, no porque fui a tal curso y me pareció interesante. Porque está de moda. Porque está de moda. Porque es la tendencia. Y ahí es que caemos en hacer ese arroz con mango. Me gustó esto que fui a este curso, me gustó lo otro que dijo este consultor, me encanta aquella que usa el coach. Y hay que empezar por el inicio para que realmente la psicometría tenga un valor para la organización, y es saber qué me hace competitivo como organización, qué yo no puedo negociar. Y ahí entonces ahí viene el cómo. ¿Cómo me voy a asegurar de eso? Una herramienta psicométrica. Obviamente una herramienta psicométrica, como te decía, es fría como la hiel. Tengo que mezclarla con aspectos, ¿verdad? De ver a la persona con una entrevista, pero siempre con el propósito de qué no puedo negociar. Y aquí menos es más, es un must. Y también ese tema de no medir por medir, sino medir realmente lo que necesito. Buenísimo. Como organización. Buenísimo. Y por ejemplo, Natalia, un consejo para, por ejemplo, los reclutadores. ¿Cuándo es más recomendable involucrar esas pruebas? ¿Al inicio del proceso o después que ya uno ha avanzado con algún perfil? Incorporarlas, ¿qué opinión te merecería? ¿Cuándo es lo más recomendable? El mejor momento es luego que tú veas la parte hard, o sea, del CV. Si esa persona tiene la experiencia que yo necesito, la educación que yo necesito, luego. Yo lo recomiendo siempre antes de la entrevista. Sí, ¿por qué? Lo recomiendo antes de la entrevista porque si hago la entrevista primero, ahí está el sesgo. No es fría como la hiel la entrevista. Y por más estandarizada que sea, le estoy quitando oportunidades a otro. A lo mejor me estoy perdiendo. Y puedo tener esa doble mirada. Porque si veo una entrevista a alguien y
y creo que no tiene esas connotaciones o no me lo den en la entrevista, lo ideal, o sea, me voy a perder, lo descarto y me pierdo de saber algo porque a lo mejor la persona es tímida, no le gusta hablar, pero tiene otras cosas que son muy necesarias para la organización. Entonces pienso que antes de la entrevista. Me encanta eso que tú dices, de que a lo mejor la persona es tímida. Hay personas que de verdad no saben hacer entrevistas o hay momentos en la vida en los que tú tal vez vas a la entrevista, no es tu mejor momento y tú sales de ahí, tú sabes, mira, yo no hice la mejor entrevista. No demostré ahí lo que realmente tengo. Pero también a veces eso pasa en las evaluaciones, que hay personas que no saben tomar evaluaciones, que se ponen nerviosos. ¿Qué consejos tú le darías tanto al reclutador como también al candidato de cara a, digamos, de cómo mirar o cómo considerar una prueba psicométrica dentro de todo lo que se toma en cuenta para el proceso de selección? Lo primero es eso mismo, de que no una sola prueba psicométrica, o sea, yo no puedo disminuir a una persona a una prueba, no puedo tomar una decisión por más fiable que sea esa prueba, porque al final cuando nosotros hablamos de poder predecir el comportamiento de alguien, eso es un asunto bastante complejo. Sí. Entonces por eso es que yo digo que la entrevista, o sea, ambas, o sea, tanto la prueba psicométrica como la entrevista son muy necesarias y buscar información de referencia, pasar algún caso en un panel cuando son posiciones, ¿verdad? Altas. Solo con la entrevista no podría tomar una decisión, sí, porque ahí hay un sesgo. Hay una parte muy subjetiva. Hay una parte muy subjetiva, y igual como tú bien dices, esa persona pudo tomar el test ese día con dolor de cabeza, pudo sentirse mal, no le gusta examinarse, como a otros no le gusta entrevistarse. Por eso es que yo pienso que las dos miradas son importantes. Y al candidato que no... Hay gente que dice, mira, yo no sé tomar pruebas, no sé. ¿Qué consejos tú le darías? Que sea él mismo. Porque pienso que una de las cosas que, por ejemplo, que nos pasa a nosotros en el día a día es que, ¿qué te preguntaron ahí? ¿Qué tú respondiste? ¿Recibiste tal prueba? ¿Qué se responde? Y yo pienso que eso abruma demasiado. Y es sencillamente responder a lo que él es. Porque al final no te están haciendo un examen. Al final, una prueba psicométrica es la diferencia de una prueba de conocimiento. Que justamente por ahí va mi pregunta, que hay un mito, o sea, es cierto que eso se puede burlar, esas pruebas se pueden burlar, se puede quedar bien en una prueba, digamos, ahí completándola de cierta forma, o hay algunos mitos con eso, o por eso va a reflejar totalmente cómo soy. ¿O puedo de repente jugar con eso? Hay algunas más vulnerables que otras. Tú ves, sobre todo, ahí hay un tema importante en la psicometría. No es lo mismo yo medir a alguien que se está autodescribiendo. Cuando tú estás en el trabajo, tú le ocultas información a Yanilsa para que no, ¿quién va a decir que no? Entonces, eso se llama la deseabilidad social. ¿Y cómo se da cuenta la psicometría de esa? Yo no soy muy amiga de los test, ¿verdad? En que las personas se autodescriben por eso mismo, por el tema de la deseabilidad social. Pero esos test en que las personas se autodescriben, porque hay que diferenciar un test en que te ponen situaciones, tú tienes que resolver situaciones, y un test en que tú te estás autodescribiendo. Okay. Esos test en que tú te estás autodescribiendo son más vulnerables, porque tú vas a decir quién va a responder eso, y los test que tú te estás autodescribiendo, para elevarle su nivel de fiabilidad, tienen un índice de deseabilidad social. Claro. O sea, tienen otras preguntas. Claro. ¿Nunca has mentido? No. ¿Nunca te has colado en una fila? No, nunca. Entonces, ¿quién nunca ha mentido? Entonces esos test tienen esa escala para tú saber qué tan confiable es esa información. Nunca me he colado en una fila, nunca he dicho ninguna mentira. Y te dicen eso, de qué tanto es confiable esa información, o qué tanto esa persona la vulneró. Es muy importante eso que tú mencionas, Natalia, de que un test psicológico no es un examen. Cuéntanos un poquito de esa diferencia entre las pruebas de conocimiento y lo que son las pruebas psicológicas como tal, y para qué sirven ambas dentro del proceso de selección. Yo estoy midiendo atributos psicológicos.
Si yo estoy midiendo atributos psicológicos, no me puedo copiar de ti, porque están midiendo los míos. Y eso al final me perjudica o investigar mucho porque hablan de mí. O sea, de cómo yo resolvería tal situación o cómo yo soy. Es de mí que están hablando. Cuando son test de conocimiento, están hablando de cuánta información yo sé sobre algo. Entonces, una característica principal de la psicometría es que es eso, que mide atributos psicológicos de la persona y no el nivel de conocimiento que yo tenga sobre algo. Son muy diferentes los dos. Entonces, por eso es que hay que ser honesto. Y la mejor manera de tomar un test de esto es siendo tú mismo, porque al final no te están preguntando qué tanto conocimiento tú tienes de eso, sino cómo tú eres, si es un test, ¿verdad?, de autodescriptivo, ¿verdad?, de autoevaluación de ti mismo, o si estás pasando por un assessment, es lo que tú harías en esa situación. Yo soy mucho más dada, obviamente, del tema de los assessments. Sí. Soy más. Sí. Y Natalia, una empresa o un gestor de recursos humanos que no aplique la psicometría, ¿de qué se está perdiendo? ¿Están poniendo en riesgo de repente los planes de desarrollo? ¿Está poniendo en riesgo la retención de repente de las personas que entran? ¿Qué pierde? Mira, yo pienso que es más peligroso los que le aplican el uso indebido de la psicometría que el no aplicarla. Okay. Porque al final alguien entra, los dos son, o sea, no son beneficiosos. No obstante, me preocupa mucho el que la mal aplica, porque incluso le puede generar esa ansiedad, esos mitos que hay, es por el mal manejo por la comunicación sobre los resultados de un test. Claro. Entonces, es importante el que la está aplicando, ¿verdad?, aplicarlo de una manera de buena práctica, correcto, ¿verdad?, sí, de evaluación, para que no se genere ese miedo a la evaluación. Porque cuando se aplican buenas prácticas, pues la gente no tiene miedo a evaluarse. El que no aplica la psicometría son muy pocos, porque si tú supieras que hay muy poca gente que no tiene nada de psicometría, porque a veces hasta cosas antiquísimas, como dibujos, alguien usa algo. Sí. Lo importante. Correcto. Aunque sea del año Dibujo, 1, formas. no voy a mencionar nombres. Exacto, sí, yo me voy a limitar. Para que no lo tengan que editar, pues, para ahorrarle trabajo. Sí, pero si ves a alguien o entrevista, bueno, la entrevista no es psicometría, pero se usa algo. Se usa algo para ir decantando entrar a alguien. Entonces, tanto el que usa muchísimo o tiene una aplicabilidad que no sabe o sea, que no entiende para qué lo está usando, como el que no lo usa, pues se pierde de un valor. Porque al final no podemos, como he dicho, circunscribir al individuo a un número, a la persona. Claro. Pero definitivamente el número te ayuda a estandarizar y te ayuda a tomar decisiones más objetivas. ¿Y cuáles serían en ese mismo orden, Natalia, los errores más comunes que has visto a lo largo de tantos años que tienes trabajando con procesos de evaluación, de competencias, esos errores más comunes en el uso de las mediciones de la psicometría para el proceso de selección? Últimamente he visto mucho estoy usando algo de competencias, pero es personalidad. O sea, yo pienso esa confusión. Yo pienso que el tema de la psicometría lo vemos en la universidad, pero después lo olvidamos. Y pienso, ahora conversando con ustedes, me ratifico esa idea de que hay que reforzar mucho ese tema entre nuestros colegas, porque lo primero es ¿qué necesito? Y luego, para saber lo que me cierra eso que necesito, debo conocer que es un instrumento de personalidad, cuándo estoy midiendo valores, cuándo es cultura, porque como tú dices, un arroz con mango, que si no tengo claro esos conceptos, la interpretación también se me hace un arroz con mango. Y pienso que ese tema de la interpretación es vital y tengo que manejar muy bien los conceptos de qué quiero, qué necesito y cómo voy a medirlo. Y qué me da ese instrumento y qué no me da. ¿Qué decisiones puedo tomar con ese instrumento y qué decisiones no puedo tomar? Y ahí es donde yo veo que es donde hay un reto mayor, en esa claridad. Buenísimo. Y en ese mismo orden, ¿cuál sería como que la práctica ideal o el uso correcto de
de esas mediciones, y me gustaría que abordes ahí no solamente para el proceso de selección, sino también para el proceso de evaluación interna, para el proceso de reclutamiento interno y de desarrollo dentro de la organización. Como que desde tu mirada, ¿cuáles serían las mejores prácticas? He visto muy buenas prácticas aquí en República Dominicana, de las que me siento orgullosa, muy buenos testimonios, y definitivamente todo entra por el reclutamiento. O sea, al final es la gente la que hace los cambios organizacionales, al final es la gente, los resultados. Si vendo más es por la gente. O sea, ahí hay un diferenciador importante. Y esas características de esa gente que entra a mi organización y cómo yo estandarizo eso y cómo yo creo todo un proceso estandarizado, son las mejores prácticas. Aquí en el país hay muy buenas prácticas. Y vuelvo al punto, el círculo de la mejora continua de la gestión humana. Visión, estrategia, mis retos estratégicos, cuáles son mis valores. Convierto eso en comportamientos y eso me dice qué comportamientos yo necesito. Me focalizo en evaluar eso, tanto al que va a entrar como al interno. O sea, eso como una Biblia para mí que me está conectando con mi estrategia y con lo que yo quiero lograr. Evalúo, desarrollo a través de esos resultados, ¿verdad? De esa evaluación, sacándole partido a lo que es toda esa información y vuelve el ciclo de mejora continua. Hay muy buenas prácticas, pero cuando me pierdo en el camino de que estoy evaluando un montón de cosas que no sé para qué las estoy evaluando, pero ahora cuando yo conecto y soy bien minimalista, donde menos es más, y conecto y sé los comportamientos que van a hacer una diferencia en mi organización, y esos comportamientos son los que mido reiteradamente, objetivamente y estandarizadamente, pues creo una diferencia. Y aquí en República Dominicana hay muchos testimonios de éxito sobre eso. Bueno, wow, genial, genial. Y Natalia, ¿qué tan fácil, difícil, costoso a nivel de tiempo, de recursos, le genera a una empresa montarse, por ejemplo, en una buena psicometría, en estandarizar sus procesos, las herramientas? ¿Qué tan costoso a nivel? ¿Hay que preparar algún recurso humano dentro de, o cómo tú lo ves? Lo que pasa es que yo pienso que es más costoso tú hacer un curso de entrevista, llenarte de pruebas, si no tienes tu propósito de qué conducta tú estás buscando, y levantar lo que son esas competencias para todo el valor que a ti te va a agregar saber y montar un proceso como eso. Al final tú lo ves en los resultados. Es más costoso estar aplicando todas las pruebas de moda así, o diversas. Diversas. Al final te sale muchísimo más costoso. Y no solo costoso, sino también el tema de la retención, el tema de realmente el no estar integrado, lo que es todo tu sistema de recursos humanos con lo que realmente necesita la organización y es un diferenciador para ella. Yo pienso que el costo quizás monetario no sea tanto para todos los beneficios, y hay muchas maneras de llegar allí. Sí, unas más complejas, unas más simples, va a depender del tamaño de la organización, va a depender del momento competitivo en que se encuentre la empresa. Claro. Sí, porque tal vez no solamente se trata de tener una herramienta, sino de tener un proceso robusto de evaluación que empieza con el reclutamiento, pero que va a lo largo y ancho de la organización. Enlazado, y es una información viva que tú vas alineando a tu estrategia. Claro. Enlazado y estandarizado. Todo enlazado y estandarizado con el propósito de la empresa y las conductas que son necesarias. Cuando no sé eso, ahí es que el costo es alto porque empiezo a usar de todo. Y el lunes una cosa y el año que viene se puso de moda la otra. Abandono esto, entonces tomo esto, sí. Eso, ahí sí hay un costo alto. Y no saber, porque ahí está en el propósito, en la meta, en qué es el tipo o las características, las conductas, ¿verdad? Que tienen que mostrar y que hacen un diferenciador en mi empresa. Para mí esa es la clave. Y Natalia, todo este nuevo entorno que estamos viviendo con inteligencia artificial, trabajo híbrido, trabajo remoto, ¿cómo se está adaptando o cuál es la tendencia de esas pruebas psicométricas? ¿Cómo viene eso? Me imagino que ahora hay competencias nuevas o comportamientos nuevos con todo este nuevo entorno que tenemos. ¿Cómo se está moviendo ese mundo de la psicometría a medir eso?
las tendencias. Mira, la esencia de la psicometría se mantiene, porque definitivamente la psicometría tiene una base teórica que es importante, de ahí es que nace, hay una base teórica. Quizás en este momento hay unas mediciones que se hacen más importantes. Por ejemplo, la flexibilidad. La flexibilidad. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, el pensamiento crítico, porque el que toma decisión somos nosotros. Y la inteligencia artificial nos trae toda una serie de informaciones organizaditas, pero quien toma la decisión es uno. Entonces, competencias, por ejemplo, las redes. Las redes son vitales para la digitalización. O sea, el trabajar en redes. Se convierten ahora en importantes competencias que han existido toda la vida. Lo único que le estamos dando ahora tiene una potencia, una relevancia muy grande, como es la flexibilidad, la empatía. Si no soy empático, se me hace muy difícil innovar, porque la empatía es yo solucionarle un problema. O sea, tengo que para yo innovar, yo le estoy solucionando a un humano. Un humano le está solucionando un problema a otro humano. Y para poder encontrar esa solución, tiene que ser empático de entender ese problema. Entonces, quizás se pongan en más de relieve. A medida que avanza la tecnología, las competencias blandas se convierten en más importantes. Sí. Todo aquello que un robot no puede hacer se convierte en muchísimo más importante para las empresas. Y esas características hay que desarrollarlas, hay que reclutar y estar muy orientados a lo que son esas características más blandas o power skill. Sí. Tú sabes que en ese mismo orden de esa pregunta que hace Dorian, nosotros que tenemos unos añitos ya en gestión humana, hemos visto como la evolución de no solamente de la psicometría, sino como que de todas las prácticas, que venimos del papel y que ahora en la prueba te ponen una cámara y te dicen prende la cámara para tomar la prueba y no sé qué cosa. Cuéntanos como un poquito de eso. Esto es más también para mi curiosidad y cultura general de quienes nos escuchan. Cuéntanos un poquito de cómo ha evolucionado el mundo de las mediciones en la gestión del talento humano. Al final realmente es el cómo el que cambia, pero la esencia volvemos al punto. Yo quiero evaluar flexibilidad, el cómo la voy a evaluar. Definitivamente la tecnología, como en todo en la vida, ha sido un ente facilitador de yo poder evaluar a más personas a la vez. Por ejemplo, mientras yo estoy durmiendo, se están evaluando en España. Y yo estoy durmiendo. Y no estoy tocando, ni estoy pendiente como de nada. Se inventan también muchas chulerías con ese tema de juegos. Hay muchos muy fiables, hay otros no tanto. Entonces, al final, antes de seleccionar, lo que tenemos que ver es si la tecnología siempre va a ser el cómo, que va a responder a yo manejar eso de una manera más dinámica, de una manera más fácil, de una manera más eficiente y de una manera más rápida, pero la esencia se mantiene. Se mantiene. De lo que es la psicometría, de lo que es la medición, de lo que es la estandarización. El cómo yo lo voy cambiando. Y yo como líder de gestión humana, ¿cómo puedo asegurarme? ¿Cuál sería como que esos elementos para yo tomar en cuenta a la hora de seleccionar a un aliado en temas de medición y evaluación en mi empresa? A una empresa consultora que me acompañe o que me provea las herramientas, como que cuáles son esos criterios para yo decir, esto sería un buen proveedor, un buen aliado. Bueno, que tenga una base teórica muy sustentada. Por ejemplo, voy a medir tal competencia. Ese proveedor tiene que tener un diccionario de lo que significa un descriptivo confiable de lo que significa cada una de esas competencias. El que esas herramientas estén validadas, sean fiables, sean muy, muy validadas, ese proceso de validación. Y sobre todo, el criterio de interpretación, o sea, el soporte que me da con lo que es esa interpretación, con lo que es el desarrollo, como tú decías, el proceso como un todo, porque es que la herramienta es el cómo. Pero al final, la tendencia es irnos hacia una valoración integral de la persona que llega hasta el desarrollo, sobre todo si la tenemos interna. Porque evaluar en sí mismo, por evaluar, no tiene mucho sentido. El evaluar debiera abrir puertas poderosas para fortalecer y desarrollar la organización y a las personas. Tocar esas personas con esos resultados para que puedan moverse a su mayor desarrollo.
Excelente, buenísimo, buenísimo. Yo quiero que, Natalia, también tú nos hables un poquito acerca de Multiplicity, de Competenciando. Háblanos de eso también para que nuestros seguidores también conozcan tu empresa. Multiplicity es una plataforma, no es una herramienta de evaluación por competencia, es una plataforma de gestión de competencia. Donde ayudamos, ¿verdad? Desde crear ese perfil ideal, cómo evaluar, ¿verdad? Lo que son esas competencias que requiere la organización y también cerrando el círculo con Competenciando con el tema del desarrollo de lo que son esas competencias. O sea, que todo el acompañamiento completo, desde el círculo de la mejora diseño hasta el círculo de la mejora continua. De recursos buenísimo, humanos. buenísimo, me encanta, me encanta. Nosotros aquí en RH el podcast siempre le damos como que cuál sería ese mensaje final o ese consejo que le daríamos tanto a los empleadores que nos escuchan como a los talentos que nos escuchan de cara al tema en cuestión, que es la medición y la psicometría en el proceso de selección. ¿Cuál sería ese mensaje que les darías? Yo pienso que tenemos una responsabilidad muy grande cuando evaluamos personas, muy grande. Es como un piloto, cuando va en el avión es lo mismo, porque de cómo nosotros seleccionemos esas herramientas, cómo nosotros manejamos esas herramientas, le podemos cerrar una puerta o abrir una puerta a una persona. Sí. Es una responsabilidad bien importante que está en nuestras manos y que siempre que usemos, ¿verdad?, una herramienta de evaluación, la hagamos con esa conciencia de que es una parte del proceso y que la valoración integral implica ver otras informaciones, buscar objetividad, estandarización para abrirle una puerta a ese ser humano de desarrollo y a la organización también que se le estoy abriendo. Y que al final a veces o creemos mucho en ellas, como un dicho que muy venezolano, que es ni calvo ni con dos pelucas. De tipo que yo copié eso, yo lo digo mucho. Yo dije, ¿quién fue que yo le copié eso? Todo tiene sentido. O creo muchísimo en ellas, demasiado. O la desestimo. Y no, ¿verdad? No debería, o sea, un papel no dice todo, por más fiable que sea un test de una persona. Y ahí está parte del cuidado de esa persona. Pero tampoco no desestimarlo, porque son frías como la hiel y al final algo me están diciendo. Sí. Entonces que tengo que tener una apertura objetiva y de flexibilidad para usar eso en el mejor beneficio de la organización y de las personas. Sí. Buenísimo, buenísimo. Sí. ¿Y a nuestros talentos qué le dirías? Que el momento más importante de una evaluación es la retro con el talento. Por eso siempre nosotros impulsamos a que las organizaciones, sobre todo con los internos, puedan darle una buena retro de lo que son proactiva, positivista, de lo que son esos resultados. Y que al final es una ayuda, no es la verdad absoluta sobre sí mismo, pero es una ayuda para seguir creciendo profesionalmente. Claro. Súper, es una ayuda porque me está dando otra mirada de mí. Buenísimo el tema, de verdad que sí. Yo quiero agradecerte, Natalia, por estos insights. Todos hemos vivido estos procesos ahí, pero no teníamos esta vista tan detallada y tan técnica de lo que nos trae. Buenísimo el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Yanilza, fue un tremendo reclutamiento mío. Ah, ahí está. Ahí está. Qué bueno. Gracias a los dos. Tan linda. Qué bueno. Gracias a los dos, a mi querido co-host, mi esposo, ¿verdad? Mi esposo y colega, que siempre pues nos acompaña y que desde el día 1 nos ha apoyado aquí en RH el podcast. Y Natalia, qué decirte, yo he quedado encantada, hemos sido como que precisos y he quedado bastante ilustrada, como todo un refrescamiento, pero también aprendizajes de aquellas cosas que a veces uno se va perdiendo con el tiempo. De verdad que muchísimas gracias, Natalia, por aceptar la invitación y estos micrófonos son tuyos. Yo espero tenerte pronto aquí con tu hija para que hagamos un episodio de madre e hija socias. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda darle a like, suscribirte y compartir este episodio si fue de valor para ti y para otros colegas. Y hasta un próximo episodio de RH el Podcast. Muchas gracias. Bye.